donde se vacía el metal. En este caso, solamente tenemos una parte, es decir, ese molde, pues solamente tenemos una parte y solamente tenemos una superficie funcional. Esa superficie funcional del molde, donde va a estar en contacto la pieza que se está trabajando, entonces esa es la que ustedes sí pueden controlar, el estado superficial de la superficie funcional del molde. Ustedes pueden controlar las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las tolerancias de forma, las tolerancias geométricas, la rugosidad, y la pieza que esté en contacto por ese lado, por esa superficie, pues va a heredar esas propiedades. ¿Sí? Bien. Pues para eso se requiere preparar el molde con una película desmoldante. O sea, película no necesariamente es una hoja, sino también es, hay presentación en ser, es un desmoldante que se vende a granel, ¿no? En pasta, o es un líquido que se coloca de alguna manera por pistola, como si fuera pintura, y se queda una película muy finita de unas cuantas micras, y esa es la superficie o el producto que va a estar separando la superficie funcional del molde de la pieza, y sirve para que obviamente no se pegue la pieza al molde y se pueda retirar la pieza del molde. Bien. Después de eso, existen dos variantes del proceso. Uno es justamente el tendido a mano y otro es el uso de preimpregnados. Entonces, claro, la pieza ya está diseñada, ya está especificada, entonces se sabe el número de capas, el tipo de refuerzo utilizado en cada una de las capas y la orientación de refuerzo de cada una de ellas. Por lo tanto, previamente, antes de hacer este proceso, se pueden cortar todas esas capas de refuerzo seco, y en el momento de hacer este proceso, entonces se puede ir colocando capa por capa y hacer la impregnación in situ. Primero se impregna una de las capas, se coloca encima la siguiente capa, se hace la impregnación, etcétera. Se hace el apilado de todas las capas y la impregnación se hace al momento de hacer todo este proceso. Ahora hay que también entender que este proceso está adaptado para matrices termofijas, es decir, que las matrices termofijas no se pueden fundir. Una vez polimerizadas, las matrices termofijas no se funden. Eso significa que necesariamente al momento de fabricar la pieza se tiene que llevar a cabo el proceso de fabricación. Y obviamente los insumos, es decir, la resina que ustedes utilizan, es una mezcla de todas las sustancias que se requieren para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Y en el caso de los termofijos, estas sustancias están en estado líquido, como ya vimos en los diagramas tiempo, temperatura, transformación. Entonces, si tienen el refuerzo seco, las capas de refuerzo seco, y se impregnan al momento, entonces la resina normalmente está en un estado líquido. ¿Sí se entiende? Bien. Encima de todas estas capas se va a colocar una película superficial. Esta película superficial tiene dos fines, o sirve para dos fines. En primera instancia, como ya vimos, ustedes pueden controlar las dimensiones, las tolerancias, el estado superficial de la superficie funcional del molde, que es en donde va a estar en contacto con la pieza, pero por el otro lado, no tienen la otra parte del molde que podría controlar el estado superficial o esas tolerancias. Por lo tanto, lo que se emplea es esta película superficial, que normalmente es una tela de nylon,
Y la celda unitaria de esta tela de nylon es mucho más pequeña que la celda unitaria de las telas del refuerzo de la pieza que está fabricando. De tal manera que la superficie por el lado contrario al molde va a estar controlada por el estado superficial o de esta película superficial. Sí. O sea, la pieza va a quedar con la rugosidad que le está imprimiendo esta película superficial, que es una tela normalmente de nylon, como las que utilizan para los sleeping bag, ¿no? Esa es una tela de nylon y es muy parecida, nada más que aquí se utiliza normalmente una tela color blanco. Bien, después de eso se coloca una película desmoldante perforada. Bueno, también. La segunda función de la película superficial es justamente dejar pasar el exceso de resina de el refuerzo que lo impregnaron ahí al momento de hacer este proceso, ¿sí? Entonces debe permitir el flujo de resina, dejar pasar el exceso de resina. Entonces, esas son las dos funciones de esta película superficial. Los españoles le llaman los tejidos pelables, en inglés es el peel ply. Bien, después de se coloca una película desmoldante perforada. ¿Sí? Tiene perforaciones justamente que a través de esos agujeros pueda fluir el exceso de resina. Después se coloca una película absorbente. ¿Para qué es? Justamente para que ese exceso de resina se quede en esta película absorbente. Después de ello, de esta superficie, de esta película o de este material absorbente, cuando se va a quedar el exceso de resina, necesitamos parar el flujo, o sea, que ya nos siga pasando a las capas superiores, sino se quede ahí. Y para eso se requiere una película desmoldante no perforada. ¿Sí? Muchos de estos materiales, esta película desmoldante no perforada, no permite el paso de resina, pero sí permite el paso de los gases. Bien, después se requiere una tela que provea de un medio flexible, poroso, por el cual se evacúe el aire, por un lado, y por otro, permita que al momento de hacer el vacío, las capas que hay por arriba, que nada más sería la siguiente, que es material para hacer la bolsa. Entonces, la presión de compactación pues actúe y se puede ajustar, pero además que provea un medio por el cual se evacúe el aire. La siguiente capa es la final, que es justamente una membrana plástica flexible, que es justamente lo que va a formar la bolsa de vacío. Entonces, esta bolsa de vacío va a realizar un sello, se va a hacer un sello entre esta bolsa de vacío y la parte rígida del molde a través de un sello elastomérico. Este sello elastomérico tiene la apariencia de un mastique, una plastilina que ustedes colocan en el perímetro de la parte rígida del molde, ¿sí? Y cuando todas las capas estén en su lugar, entonces la bolsa de vacío se va a adherir a este sello elastomérico y también a la parte rígida del molde, de tal manera que se va a hacer un sello que impide que entre aire. Ahora, la película que forma la bolsa de vacío tiene un puerto de vacío. ¿Sí? Entonces, esta es una conexión neumática. Por un lado, permite el sello para que con el agujero de la bolsa pues no entre por ahí el aire. Y por otro, permite una conexión neumática de tal manera que el aire que esté dentro del embolsado pueda salir.
y este puerto pues se le conectan las mangueras correspondientes para ir a la bomba de vacío. De tal manera que cuando se encienda la bomba de vacío, entonces al interior de la bolsa del embolsado, o sea, lo que hay entre la bolsa de vacío y la parte rígida del molde, pues se va a generar un vacío y eso va a permitir que la presión atmosférica sea la presión de compactación sobre todo el conjunto. Y eso es justamente lo que va a permitir, como estuviéramos exprimiendo el refuerzo que ya está impregnado con la resina y estamos exprimiendo el exceso de resina y el exceso va a fluir a través de todas esas capas y se va a quedar justamente en la película absorbente. Entonces, por un lado, de esta manera aseguramos que la presión de compactación sea la presión atmosférica local y por otro lado aseguramos con el vacío que se evacúe no solamente el aire, sino también algunos vapores o gases que se generen durante el proceso de polimerización. Entonces, después todo este conjunto se puede llevar a un horno atmosférico para que se lleve a cabo el ciclo de polimerización o bien dentro de un autoclave, como el que estamos viendo aquí. Entonces, ¿para qué es el autoclave? Bueno, uno, para que se lleve a cabo el ciclo de polimerización. Normalmente se requiere de una rampa de calentamiento, o sea, está a temperatura ambiente, pero hay que elevar la temperatura hasta que se lleve a cabo o hasta que se alcance la temperatura a la cual se va a llevar a cabo la reacción de polimerización y después se requiere una rampa de enfriamiento. De tal manera que hay una rampa de calentamiento, un escalón en donde permanece la temperatura constante y posteriormente una rampa de enfriamiento. Bien, entonces eso se tiene que llevar a cabo en el horno o en este autoclave. Ahora, la ventaja del autoclave es que no solo va a existir la presión de compactación, va a ser la presión atmosférica local, sino que podemos presurizar el recipiente y por lo tanto la presión de compactación va a ser la presión que hay dentro del autoclave. Y eso obviamente ¿para qué nos sirve? Pues obviamente para alcanzar una fracción volumétrica de refuerzo mucho más alta. Recuerden ustedes que para fabricar una pieza de alto desempeño estructural, lo que me interesa es que la fracción volumétrica de refuerzo sea la más alta posible. ¿Y cómo obtenemos eso? Fijadas ya el número de capas, pues haciendo que nuestra pieza de material compuesto tenga el menor espesor posible. Y para ello se requiere la mayor presión de compactación posible. Y para eso se requiere de este autoclave. Entonces, este autoclave, claro, es semejante al que tienen los dentistas o los hospitales, es que ahí es para esterilizar los instrumentos, ¿sí? Aquí va a tener básicamente tres sistemas. Un sistema regulador de la temperatura, un sistema regulador de la presión en el recipiente, que es el autoclave, y un sistema para regular el vacío. Entonces, las líneas de vacío atraviesan la pared del recipiente a presión, ¿sí? Entonces, por eso ven aquí estos puertos. Justamente aquí está el embolsado. Todas estas líneas son de tanto el vacío, pero también algunos sensores de temperatura. Entonces, estos puertos atraviesan justamente la pared y van justamente a la bomba de vacío, un cabezal de vacío, y pues a su vez, a la bomba, a la succión de la bomba de vacío. Entonces, normalmente, pues se tiene que llevar a cabo el ciclo de polimerización, por lo tanto, este autoclave también está provisto de resistencias calefactoras, de tal manera que también se calienta. Hay un aporte de energía, la energía necesaria para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Y posteriormente, ya que se llevó a cabo esa reacción, necesita haber un circuito de algún fluido de enfriamiento. Y ese fluido de enfriamiento muchas veces es agua de enfriamiento. En muchas instalaciones industriales se tienen
un sistema, así como hay sistema, una red de aire, también hay una red de agua de enfriamiento. Entonces se puede utilizar esa, bueno, dependiendo obviamente las instalaciones, la disponibilidad de energía que haya en esas instalaciones, pues a veces se utiliza esta agua de enfriamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, claro, normalmente cuando todos estos, la resina, pues son compuestos orgánicos y vamos a suponer que en algún momento dado, que lo cual es complicado, es difícil, pero no es imposible y hay que evitar los riesgos. Entonces, si por alguna razón se llegara a perforar, eso es algo común, se llega a perforar la bolsa y que no haya flujo de vacío, es decir, no se esté la presión de vacío, entonces se corre el riesgo de que los vapores de estas sustancias, de las resinas, eh, se combinen justamente con el gas que habría aquí adentro, y si ese gas fuera aire, pues entonces se generaría una atmósfera explosiva, cual pues, sería muy peligroso. Entonces, para evitar eso, normalmente estos autoclaves se presurizan con nitrógeno. Nitrógeno, N2, pues es un gas inerte. Nosotros lo respiramos siempre porque la atmósfera tiene 70 y tantos por ciento de nitrógeno y solamente 20 y tantos por ciento de oxígeno. ¿Sí? Entonces, a la temperatura a la cual se lleva a cabo estas reacciones de polimerización, que vamos a suponer que es entre 50 grados y 250 grados aproximadamente, es el intervalo de temperaturas que se lleva a cabo la reacción de polimerización. Este nitrógeno pues es completamente inerte. Entonces eso hace que no se puedan formar atmósferas explosivas. Y eso asegura justamente que no haya riesgo de explosiones. ¿Sí se entiende? Ahora, les hablaba de la segunda variante, que en lugar de utilizar el refuerzo seco que se impregna de resina al momento, se utilizan preimpregnados. Déjenme ver si por aquí tengo una imagen. Entonces, estos preimpregnados se venden en rollos, en bandas. Nada más que están no en un estado, no, ya están preimpregnados de la resina, pero la resina no ha terminado de polimerizar. O están en un estado vitroso no polimerizado. Recuerden ustedes diagrama tiempo, temperatura, transformación. Entonces, se cortan estas bandas de refuerzo, que muchas veces son unidireccionales, pero también hay en tela, de tal manera que van a formar las capas que requiera su pieza en la secuencia de apilado que ustedes ya tienen especificada en su pieza. Se cortan, con tijeras o con cúter, ¿sí? Y se colocan sobre el molde. Entonces ahí no están manejando resina líquida, sino la resina está en un estado, digamos, vitroso, aunque no es como vidrio, sino es bastante flexible, o está en un estado que todavía no se completa la reacción de polimerización. De tal manera que es fácil moldear estas capas de preimpregnado y darle la forma que tiene el molde. Lo demás es el mismo, es decir, se coloca su película superficial, su película desmoldante perforada, su película absorbente, su película desmoldante no perforada, su fieltro de evacuación del aire, su bolsa de vacío.
Bueno, creo que ya está la mayoría. ¿Sí? Entonces voy a volver a... bueno, todavía falta alguien de incorporarse. Bien, entonces aquí tengo, bueno, aquí está. ¿Sí la ven? Ahora sí. Este es un preimpregnado. ¿Sí? Este es un rollo de preimpregnado unidireccional. Entonces, este es preimpregnado de fibra de carbono. Entonces, aquí viene la banda o la cinta, tiene el refuerzo, pero ya viene integrada lo que va a ser la matriz, la resina, nada más que está en este estado nitroso no polimerizado o todavía no se ha llevado completamente la reacción de polimerización. Entonces, esta banda, pues ustedes la cortan de tal manera que formen las diferentes capas con las orientaciones, con la forma que deben tener para formar su pieza. Nada más que este insumo se tiene que almacenar a temperaturas muy frías, es decir, a muy bajas temperaturas. Estamos hablando del orden de menos 20 grados Celsius. Y se tiene que envolver en una bolsa de plástico. Es decir, una vez que lo terminan de utilizar, el resto del material se tiene que volver a meter en una bolsa de plástico, sellar esa bolsa de plástico y meterla otra vez al refrigerador, en donde se va a mantener a esa temperatura. Recuerden el diagrama tiempo, temperatura, transformación. Es decir, mientras la temperatura sea muy baja, el avance hasta alcanzar la polimerización pues es cada vez más lento. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso se tiene que almacenar a una temperatura muy baja y se tiene que llevar un control de la temperatura a la que están esos refrigeradores. Y normalmente cuando sacan este rollo y van a hacer esta operación de cortar los tramos que se requieren, hay que registrar el tiempo en el que este rollo permanece fuera del refrigerador. Creo que por ahí hay alguien que tiene su micrófono encendido y se escucha mucho ruido. Agua mineral y hielos. Entonces, ahí les pido por favor que cierren su micrófono para que no escuchemos. Es un agua tropical. Normalmente es más ácida. Y se le ponen trozos de sandía. Alguien que está hablando de la sandía, ok, apague su micrófono. Bien, entonces, bueno, creo que no nos ha escuchado, creo que ya se fue. Bien, entonces, ahora, como este proceso está adaptado para piezas de alto desempeño estructural, entonces, todo este proceso, o sea, todo el proceso de alcanzar el embolsado, se tiene que llevar a cabo en cuarto limpio. Entonces, guardar estos insumos, desenrollar estos insumos, el preimpregnado, las mesas de trabajo y la operación para cortar y la operación para hacer el embolsado se tiene que hacer en un... Pero no nada más que dejen ver cómo cancelo. Ya, ok. Entonces, se tiene que llevar a cabo en un cuarto limpio. ¿Por qué? Porque imagínense que hay agentes externos que caigan en esta superficie y sobre esta colocan otras nuevas capas de preimpregnado. Quiere decir que ahí ya le metieron un defecto a la pieza. Pero es una pieza que es sumamente importante para la integridad estructural. Entonces, un daño, ya le están agregando un daño a la pieza. Entonces, ese agente extraño puede ser
el origen de grietas. Y obviamente lo que menos queremos en una pieza de alto desempeño estructural es que se pueda agrietar o pueda fallar. No porque el material no tenga la resistencia suficiente, sino porque va a haber un agente extraño que fue el origen de esa grieta. Entonces, por ese lado, las personas que trabajan en estos lugares deben estar cubiertas una cofia, porque igual si cae un cabello, pues ya le están agregando un agente externo. La manipulación de todos estos materiales se tiene que hacer obviamente con guantes, porque imagínense ustedes que lo tocaran con los dedos, pues entonces le están agregando agentes extraños a esa pieza. Sus batas, los zapatos tienen que estar cubiertos, la atmósfera está controlada, es decir, la cantidad de partículas, la temperatura, la humedad, todo eso. Entonces, todo eso se forma el embolsado, el molde con todos los insumos ambientales. Todos estos insumos que acabamos de ver son los insumos ambientales, todos estos que estamos viendo aquí, creo que sí. Sigue compartiendo. Está compartiendo porque no se ve nada. No. ¿Ya se ve? Ya, Ya, profe. gracias. ¿Vieron el preimpregnado o no lo vieron? Sí, lo estábamos mostrando hace rato. ¿Qué sé? Sí. Sí. Bueno, entonces, estábamos viendo que todos estos insumos son los insumos ambientales. Entonces, todo eso se tiene que hacer en el cuarto limpio. Ahora, yo lo que necesito que hagan es que, imagínense una aeronave como el 787 o el A350. Son aeronaves que tienen envergaduras entre 50 y 60 metros. Vamos a suponer que ustedes vayan a fabricar una de las vigas del ala. Quiere decir que estaremos hablando de una viga que tiene una longitud como de unos 25 metros, tal vez 30, que es una de las partes más importantes de la estructura de la aeronave, y por lo tanto la van a fabricar con este proceso. Obviamente esa viga necesita tener cierta estabilidad dimensional. Entonces, eso significa que necesitan un molde con tolerancias geométricas estrechas, con tolerancias de forma estrechas, con tolerancias geométricas estrechas y con una rugosidad controlada. Eso significa que muy probablemente el molde o la superficie funcional del molde la hicieron por un maquinado. Eso significa que su molde de 30 a 35 metros pues va a ser muy pesado, porque esa superficie no es nada más la lámina, sino es rígida. Probablemente es una fundición que además tenga que estar soportada por una estructura reticular, o sea, una armadura, y además para facilitar la maniobra, pues requieren que ese molde tenga tal vez unas ruedas para transportar, pero una vez en el autoclave o en el cuarto limpio donde estén formando todo el embolsado, pues entonces necesitan descansar este molde sobre unas patas rígidas, ajustables, porque además una pieza de esta naturaleza, así de grande, pues si la apoyan en los extremos, va a tener una forma, si la apoyan en el centro va a tener otra forma, si le ponen 3 apoyos va a tener una forma, si le ponen 4 apoyos va a tener otra forma. Por lo tanto, necesitan estas patas ajustables. Y necesitan nivelar antes de hacer el embolsado o hacer la pieza. ¿Sí se entiende? Ahora, ese molde de ese tamaño no pueden manipularlos con las manos. Es decir, van a requerir de una grúa. ¿Sí? Obviamente necesitan prever que ese molde tenga puertos para colocar las herramientas de izaje.
para poderlo maniobrar. Entonces, van a preparar una pieza de ese tamaño. Obviamente, la preparación de ese molde, pues les va a llevar un tiempo, bastante. ¿Sí? 1 o 2 días. La preparación de los preimpregnados, porque muy probablemente se utilizan preimpregnados, también otros días. Todos los insumos ambientales, pues tal vez en un día. Y después lo tienen que llevar al autoclave para que se lleve a cabo el proceso de polimerización. Pero entonces quiere decir que necesitamos un autoclave que pueda caber el molde. Si su molde es de 30 a 35 metros, pues entonces necesitan otro más grande. Un autoclave, no como este chiquitito de la imagen, ¿sí? Que Domos es grande. Miren toda la instalación que se requiere aquí. Bueno, imagínense uno, ¿sí? Largo, de unos 40 metros o 50 metros y un diámetro, pues obviamente más grande, porque si ya van a invertir uno de ese tamaño, pues ya de una vez les conviene hacer varias piezas o que tenga capacidad para hacer diferentes piezas. Entonces, seguramente el diámetro van a ser unos 10 metros, o tal vez más, no sé, menos, entre 5 y 10 metros. Ahora, para presurizar ese autoclave, pues necesitan una cantidad muy grande de nitrógeno. Quiere decir que no basta con unas cuantas botellas. Por ejemplo, para presurizar este que está aquí en la imagen, pues una batería como de unos 6 cilindros, pues sería algo razonable, ¿no? De esos cilindros, así como los que utilizan para las soldar, autógena, nada más que en lugar que sea de oxígeno y acetileno, pues son de nitrógeno. Pero en ese caso del que estamos hablando, de la viga del ala, pues entonces se requiere que ahí mismo, bueno, en las instalaciones donde van a hacer esto, o cerca ahí, tengan un contenedor, donde almacenar la cantidad de nitrógeno necesaria para presurizar un autoclave de esas dimensiones. Entonces, muy probablemente van a requerir de una esfera, así como la que hay en las estaciones de almacenamiento de gas, son esferas, nada más que en lugar de gas natural o gas butano, pues va a ser nitrógeno. Y obviamente quien los abastece de nitrógeno, pues no es el camioncito, sino va a ser una pipa. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ¿sí se entiende? Entonces, todo eso es lo necesario para hacer una pieza de alto desempeño estructural, como el caso de la viga, una de las vigas, del ala de una aeronave de transporte, como las que ya hay ahora en material compuesto. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, normalmente, aquí se me hace que voy a tener que hacer un esquemita. Ya lo tenía, pero no sé dónde quedó. Bueno, ese es el tiempo. Y vamos a graficar la temperatura contra el tiempo. O sea, esta es la temperatura. Este es el tiempo. Y esta es la temperatura. Entonces, el ciclo de polimerización, para el caso de la impregnación in situ, va a ser una rampa de calentamiento, así como esta, o algo parecido a esta, un escalón donde se va a mantener la temperatura constante, el tiempo suficiente para que se lleve a cabo la reacción de polimerización,
y posteriormente una rampa con una pendiente de enfriamiento. Este sería el ciclo de polimerización, digamos, clásico para la impregnación in situ. Pero ahora vamos a ver un ciclo de polimerización para cuando se emplean los preimpregnados. Entonces, cuando se emplean los preimpregnados, acuérdense que el preimpregnado está en un estado vitroso no polimerizado o en un estado donde todavía no se termina la reacción de polimerización. Y recuerden ustedes su diagrama. En todo momento hay que recordar el diagrama tiempo, temperatura, transformación. Entonces aquí va a haber una primera rampa de calentamiento, seguida de un primer escalón, en donde la temperatura se va a mantener de alguna manera constante, y posteriormente va a haber una segunda rampa de calentamiento y un segundo escalón en donde la temperatura se va a mantener constante, así como lo estamos viendo aquí en la imagen. ¿Para qué es este primer rampa y primer escalón? Bien, entonces, recuerden ustedes que la matriz del preimpregnado está en un estado vitroso no polimerizado. Quiere decir que primero lo que tienen que hacer es calentar la matriz para que se funda. Como todavía no se ha completado la reacción de polimerización, eso se puede fundir. Estar en un estado líquido. ¿Para qué es eso? Hay que transformar en estado líquido. Justamente, primero, para que se impregnen correctamente las fibras. Y segundo, para que se pueda llevar a cabo la compactación y el exceso de resina pueda fluir al resto de los insumos ambientales. Si la resina no está líquida, entonces no le serviría de nada hacer todo este embolsado y meter el autoclave y todo eso. Entonces, este primer escalón es para que se vuelva líquida la resina. Aquí hacer la compactación, que se expulse el exceso de resina y posteriormente ya completados esos pasos o esa parte del proceso, entonces una segunda rampa de calefacción, de calentamiento, hasta alcanzar la temperatura a la cual se va a llevar a cabo la reacción de polimerización y el tiempo suficiente para que se complete. Después de eso, entonces viene la rampa de enfriamiento y posteriormente ya pueden sacar la pieza ya sea del horno o del autoclave y extraer la pieza del molde. ¿Sí se entiende? Entonces, como ven, es un proceso que no es un proceso barato, es un proceso caro, que no es para altas cadencias de producción, es para bajas cadencias de producción y solamente se justificaría cuando lo que van a fabricar es una pieza de alto desempeño estructural. De otra manera, pues no se justifica porque es mucho el costo. Además, ustedes ven que justamente este proceso, recae en la idea de que de antemano sabemos que hay un exceso de resina. Ese exceso de resina se va a quedar justamente en la película absorbente y muchos de estos insumos que se requieren pues son de un solo uso. Es decir, que una vez que extraigan ustedes la pieza, muchos de estos insumos se vuelven desecho. O sea, no es un proceso que sea amigable con el medio ambiente, ¿sí? Porque produce mucho desperdicio. ¿Sí? Se justifica para piezas que van a durar mucho tiempo, de tal manera que, bueno, sí hay un desecho, pero como esta pieza, la viga del
del ala de la aeronave, pues va a durar la vida de la aeronave, pues entonces se hace todos estos desechos, pero en toda esa vida no se va a volver a utilizar alguna otra cosa porque no se espera que tenga que ser reemplazada esa pieza. Entonces, estas son las características. ¿Sí? Entonces, normalmente, por este proceso no se fabrican, aunque hay muchos materiales compuestos que utilizan los vehículos automotores terrestres, los coches que hay en la calle, prácticamente ninguno de ellos usa este proceso. Muchos vehículos de alta gama, de estos deportivos de lujo como Ferrari y demás, claro, ahí sí se utilizan estos procesos porque la idea es hacer un automóvil que tenga la mayor relación resistencia contra peso. O sea, es un requerimiento semejante al que tendría una aeronave. Pero fuera de esos vehículos es difícil que en la industria automotriz se aplique este proceso como tal. ¿Se entiende? ¿Dudas? Profesor, hace Sí. rato mencionó que, bueno, se podría aplicar para las vigas del ala de un avión. Sí, bueno, Pero para no- muchas, no solamente para eso. Yo estoy hablando de Sí, una sí. una pieza que es estructuralmente muy importante. Claro, claro, ajá. ¿Sí? Ujú. Bueno, retomando ese ejemplo, no logro todavía entender muy bien cómo sería el molde, porque por lo visto aquí ahorita, justamente en el diagrama que se muestra, pues el Sí, molde puede ser cóncavo o convexo, pero sí. en un caso de una pieza sólida, No, cómo pero es se...? que también, mira, recuerda tú que el concepto estructural de todas las piezas de una aeronave siguen siendo estructuras de pared delgada. Ajá, ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si son estructuras de pared delgada, el espesor es pequeño en comparación con las dimensiones. Entonces, tú tienes una viga que puede tener un perfil en C o un perfil en I y se puede adaptar con este proceso. ¿Sí? ok. ¿Sí? Sí, sí, bueno, sí, ya viéndolo así, sí no consideré esa parte. Sí. Sí, gracias, profesor. Bien. ¿Preguntas? Disculpe, ¿cuáles son los rangos de fracción volumétrica del refuerzo? Mira, estos son altos, van desde 0.4 hasta 0.6. Creo que no lo tengo por aquí. No tengo por aquí, no, pues posible. Ok, sí, pero son altos, ¿no? Con este proceso, normalmente para una pieza estructural tú puedes alcanzar 60% de refuerzo. Dependiendo del tipo de refuerzo, cuando es unidireccional, 60, ligeramente superior a 60, pero es alrededor de 60. Para una tela bidireccional de refuerzo, entre 50 y 60% puedes encontrar. Entonces, sí se asegura una fracción volumétrica de refuerzo alta. ¿Sí? Mira, de Sí. hecho, este es el proceso que se utiliza. Aquí en la imagen están viendo la reparación de una aleta, los flaps, de un 767. ¿No? Esta se tomó en el taller de Aeroméxico, entonces se utiliza este proceso también para la reparación. Esta pieza está hecha también de material compuesto, ahí es una estructura secundaria, no es una estructura primaria, porque el 767 pues, es una aeronave, básicamente su estructura primaria es en aluminio, pero tiene muchas piezas que no son estructura primaria en material compuesto. Y obviamente la reparación pues se requiere justamente aplicar el método de moldeo en bolsa de vacío. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí ven ustedes el embolsado, eso blanco que se ve, justamente la bolsa tiene un pequeño tonalidad verde. Adentro de la bolsa lo que ven ustedes es el fieltro de evacuación, o sea, el medio poroso flexible. ¿Sí? Eso hace que los gases y el aire se puedan canalizar hacia el puerto de vacío. Si no, pues no habría por dónde se evacuaran esos gases. Entonces, este puerto, pues asegura el sello y asegura en este caso que la presión atmosférica, pues está actuando y está compactando durante el proceso. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Sí? ¿Dudas? Bueno, yo tengo otra duda, profesor. Sí. Con el acabado final ya de la pieza, Sí. ¿quedaría se vería el refuerzo con la resina o queda alguna otra capa encima de No, la lo que pieza tienes final? es la película superficial, pero esa Ajá. película superficial se desprende de la pieza. Ok. ¿Sí? Entonces se verían las capas de refuerzo. Sí. O sea, tú verías, si no está pintada, tú vas a ver el refuerzo, Claro. ¿sí? Pero obviamente estas piezas normalmente se pintan, si es para una aeronave, claro, tal vez las que están al interior, sí, de todas maneras se pintan con un anticorrosivo, o sea, aunque sean de material compuesto, de todas maneras están pintadas, ¿sí? Aunque sean al interior. Entonces ustedes prácticamente la pieza ya fabricada, pues no van a ver ustedes el refuerzo, Ok. ¿sí? Sí, por el acabado final que se le da a la Sí, pieza. exactamente. Ok. Gracias, profesor. Sí, ¿dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces ahora sí, pasamos al siguiente equipo. Nada más que vamos a poner los permisos. Listo. ¿Sí está listo? El siguiente equipo. Sí, profesor, un segundo nada más. Profe, por lo Sí. mientras que empieza el equipo, ¿cuánto tiempo dura ese proceso? Bueno, buena pregunta. El ciclo de polimerización depende de la temperatura de polimerización. Como les digo, para una pieza estructural, el tipo de resinas adaptadas para procesos de moldeo por bolsa de vacío, se trata de que se curen alrededor de 200 grados Celsius, 150 a 200 grados Celsius, más o menos es el intervalo. Para ese intervalo de temperaturas varía, pero está entre 1 hora y media y 2 horas, más o menos esa es la cantidad de tiempo. Claro, que depende también del tamaño de la pieza, puesto que eso es el tiempo en el que se debe polimerizar. Obviamente hay una pendiente de la rampa de calentamiento, ¿no? Si es una pieza muy grande, pues va a tardar bastante en llegar a esa temperatura, ¿sí? Más, obviamente, el tiempo de preparación del molde, el tiempo del embolsado o el tiempo de todo lo demás, ¿sí? Vale, gracias. Sí. Bien, ¿ya están listos? Adelante. Buenas tardes, profesor. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, nosotros somos del equipo 3 y les vamos a platicar de qué trata el sistema de RTM, o mejor conocido como el... Pongo a lo mejor ¿Están en viendo modo de inyección? presentación para que Perfecto. ande. Sí, Sí, ok. está bien. Sí, porque Continúe. Exacto. O el moldeo por transferencia de resina. Bien, este es un proceso pues bastante utilizado, según encontré, la verdad. En el área aeroespacial se utiliza para superficies de control, para radomos, palas de rotor, incluso encontré para alaves de fan, lo cual personalmente me sorprendió mucho. También se llega a ocupar en la parte automotriz para lo que son los parachoques, algunos paneles, techos de carga, armazones, secciones de chasis traseras y frontales, entre otras piezas. La verdad es que es un proceso como bastante sencillo de explicar. Es un proceso que sucede a molde cerrado. ¿Qué tan complejo puede ser? Todo depende de qué pieza queramos hacer y el cómo se ha compuesto nuestro molde. Aquí el molde puede ser reutilizado. De hecho, en la mayoría es lo que se busca en este proceso, que el molde sea reutilizable para poder realizar pues ya un proceso en
en serie. Y lo que sucede es que adentro de nuestro molde se va a juntar nuestra fibra y nuestra resina. En sí es un proceso muy rápido. Lo que sucede es que una vez que el operador logra colocar nuestra fibra haciendo el preformado dentro del molde, se cierra este molde a través de un sellado que puede ser por diversos métodos que también vamos a mencionar más adelante, y se inserta la resina. En sí el moldeo por transferencia funciona a través de la gravedad, sin embargo tiene distintas variantes y una de ellas es la del vacío, que es la que más se ocupa. Aquí están como a grandes rasgos las tres partes entre las que se divide el proceso. En el preformado y colocación del molde lo que sucede es que nuestra fibra se va a colocar dentro del molde. Una vez ya colocada y ajustada dentro del molde, este molde se cierra, que ya es cuando sucede la imagen 2, que es la impregnación y el curado. Se cierra este molde, se inserta nuestra resina y se espera que ocurra nuestra reacción exotérmica y ya se realiza el desmoldeo. Como verán ahí en nuestra imagen B, hay una flechita en la parte superior que dice resina y agentes de curado y otra que indica salida de aire. Esas las vamos a explicar más adelante en la parte del molde. Aquí también podemos ver un poquito más a detalle los tres procesos que les mencioné antes. La preforma, el moldeo, se inyecta nuestra resina, nuestro curado y el desmoldeo. Planeaba enseñarles un video, pero luego hay problemas de conexión y cosas de que no lo pueden apreciar bien, entonces más bien tomé unas capturas y se las voy a ir explicando. O denle a sus compañeros la liga para que ellos lo vean en sus casas. Claro. Aquí está cómo funciona más o menos una máquina de proceso por transferencia de resina al vacío, que como verán se inyecta una presión a la resina. Esta resina se conecta a nuestro molde. Este molde, como verán, ahí se encuentra pues sellado a través de un sellante, y con nuestras salidas pues expulsamos lo que sería nuestro aire y un exceso de resina para que todo se cubra muy bien. Y bueno, pues esto se hace a través de un vacío. Entonces, aquí tenemos que primero se coloca pues una fina capa antes de colocar nuestro preformado de nuestra fibra. Aquí, como verán, pues el señor la coloca y después pues va recortando todas las partes excedentes. Luego coloca la parte superior del molde. En la imagen número 2 o la imagen superior derecha, como verán, ya empieza a recorrer ahí la parte resina. Es lo que se ve que está como más oscuro en la punta de la lanchita. Y en la imagen de abajo, como podemos ver, la resina ya pues recorrió más área. Luego, una vez que ya nuestra resina cubrió toda nuestra área, me regreso tantito. Ay, Dios. Aquí, la imagen de abajo, como verán, en la parte del medio hay un tipo de embudo que está conectado a una manguera. Este embudo es el que está generando nuestro vacío. Entonces, una vez que nuestra resina ya cubrió toda el área, se empieza a expulsar resina a través de ese como embudo. Y como vemos de este lado, en la imagen de Exothermic Reaction, ahí ya se quitó ese embudo para quitar ese excedente de resina. Ahora simplemente se realiza un análisis, una verificación de que se haya realizado bien nuestro proceso. Luego se le inyecta aire para poder abrir nuestro molde. Y ya una vez pues se ha terminado, se retira la parte superior de nuestro molde, ya es que hemos terminado de realizar nuestro proceso.
Bueno, nada más hacer la aclaración. RTM es una familia de procesos. Este que están ustedes viendo aquí es lo que se conoce como el Light RTM. O sea, es un RTM ligero, en donde no se requieren presiones muy elevadas, en donde la pieza tampoco requiere controlar la geometría de una manera muy rigurosa, ¿sí? Y tampoco el proceso de polimerización. Normalmente aquí no ven algo del proceso de polimerización, que no es necesariamente el caso para todos los procesos RTM. A ver, continúen. Bueno, cada proceso afecta a los pasos siguientes. Primeramente, la microestructura debe ser diseñado pensando en la forma, bueno, en la termomecánica, así como en la permeabilidad. De igual forma, en el proceso de inyección se debe hacer un balance entre el llenado del molde, la integridad de la microestructura y la eliminación del aire en el molde. Bueno, aquí nada más aclarando, acuérdense, la microestructura en material compuesto, digamos, es alrededor de lo que está menos de 5 por 5 milímetros por 5 milímetros, ¿no? Imagínense un cubito. Eso es la microestructura en el caso de un material compuesto. Caso, obviamente, de los metales, pues está hablando de 1000 veces menos, ¿sí? O sea, acuérdense. Sí, adelante. Bueno, dentro de las ventajas que se obtiene, primeramente es grandes piezas con formas complicadas, como la decía mi compañera. De igual forma, se alcanzan buenas propiedades mecánicas, además del uso de núcleos internos, ya sea con madera o espuma, a partes bien definidas con acabado superficial. Y del otro lado tenemos las desventajas, perdón, en las que el diseño del molde es complejo, así como la sensibilidad del diseño al molde y la manufactura de piezas complejas requiere una gran experimentación, además de costos elevados en la adquisición de herramienta requerida. A ver, nada más que se nos va a acabar el tiempo. Yo les propongo que nos salgamos y nos volvemos a meter para que no se corte la explicación de sus compañeros. Sí, está bien. Listo, ¿tienen los permisos? Perdón. Sí. Sí, lo pueden poner en modo de presentación.
Bueno, continuamos con el proceso de manufactura. Tenemos una imagen del lado derecho en el que se muestra primeramente la fibra que se coloca dentro de la cavidad del molde. Después para cerrar el molde, y un tubo se conecta al depósito para bombear o transferir la resina dentro del molde e impregnar la fibra, así como decía mi compañera, y finalmente para producir el curado. Ahora tenemos una pieza muy importante que es el molde. Por un lado debe poseer la rigidez suficiente para trabajar en rango de presiones. Encontramos que es hasta 10 bar y una conductividad térmica adecuada. Dentro de los objetivos del molde es evitar que existan zonas sin impregnar y evitar la formación de burbujas menor al 1%. Bueno, además de tratarse de un proceso con altos niveles de producción, debe tener buena dureza superficial y se suele fabricar de acero, aleaciones de cobre o aluminio principalmente. De igual forma, los materiales más comunes son electroniquelados, laminados y materiales moldeados de masa. Tenemos aquí una imagen en la izquierda donde se muestran las partes del molde. Y bueno, uno debe tener uno o más orificios de entrada, así como la pileta de entrada, que es donde se llena la resina y garantiza un caudal suficiente para impregnar la fibra. Además de una zona de impregnación donde está colocado un refuerzo, y también tenemos una pileta de salida que garantiza que el aire salga del molde, así como un sistema de sellado que tenemos en los bordes del molde, y sensores de presión y o temperatura. Ahora bien, con las fibras, sabemos que existe una gran variedad de refuerzos para utilizar en este proceso, ya sea que sean fibras de vidrio, de carbono, aramida, etc. Y se puede encontrar tanto en rollos, en materiales aleatorios o tejidos con diferentes tecnologías, tanto bidimensionales como tridimensionales. Y bueno, la selección de la fibra depende de las características que afectan al comportamiento de estas, como el módulo de resistencia, la durabilidad, la compresibilidad en el preformado. Y bueno, en la parte inferior tenemos unas características que afectan al proceso, que es la permeabilidad, la compresibilidad y la deformabilidad. Y del lado derecho tenemos las características que afectan al comportamiento en servicio, que es el módulo, la resistencia, la durabilidad, la compresibilidad y la deformabilidad. Ahora, siguiendo con lo de los tipos de fibra, tenemos la de colchoneta, que básicamente consiste en fibras continuas o cortas distribuidas que de una forma aleatoria. Estas son fáciles, este tipo de refuerzo es fácil de colocar en el molde y tiene buena integridad estructural. El material compuesto de fibra suelta distribuida, por lo cual es isotropo y este es colocado sobre Bueno, el nada molde. más que la imagen de la izquierda no corresponde a la colchoneta. La de la izquierda es un tejido. Sí, continúe. Ok, la siguiente. También tenemos tejidos en 2D. Aquí a la derecha vemos
una imagen de la trama y la urdimbre de tejidos en 2D. Estos tejidos presentan propiedades mecánicas aceptables en el plano de la lámina y tienen buena resistencia al impacto. Esto se traduce, bueno, más bien, el hecho de estar entre tejidos así genera unas ondulaciones en las hebras y esto se traduce en la disminución de la resistencia a la rigidez. Y como vemos aquí, hay algunas formas de colocar este tipo de tejidos. En la superior vemos las ondulaciones de color blanco y abajo de un color oscuro. Y abajo en las imágenes vemos otro tipo de ondulaciones que es creo que no alcanzo a ver, es 1 a 1 y en la de la derecha solamente es una ondulación. La que sigue. También otro tipo de refuerzo es el unidireccional y consiste en filamentos paralelos que se mantienen en un sitio por medio de un cosido transversal. Generalmente este tipo de presentación es usada como refuerzo local en diversos tipos de preformado. La que sigue. Ahora, algunas ventajas y desventajas de los tipos de refuerzo. De los aleatorios, vemos en las ventajas que tiene alta permeabilidad, es fácilmente manejable y tiene un alto grado de integridad estructural. Las desventajas que tiene una rigidez pobre, tiene una resistencia limitada y no permite el control de orientaciones. Ahora, el tejido en 2D tiene buena resistencia al impacto y aceptable inconformidad. Su desventaja es, como vimos, las ondulaciones de las fibras y tiene una asimetría. En la unidireccional, una de las ventajas es la alta rigidez y resistencia en dirección de los filamentos. También tiene una buena resistencia al impacto. Su desventaja tiene una pobre integridad estructural y tiene un flujo anisotropo. La que sigue. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de las resinas. Esto es un tipo de material precursor polimérico que es una mezcla de varios componentes químicamente reactivos. La composición química y las propiedades de la resina afectan al proceso de RTM. También las variaciones en la composición, el estado físico o morfología de la resina, así como la presencia de impurezas o contaminantes pueden afectar la manejabilidad y procesabilidad. La que sigue. También en la resina existen varios factores a considerar, como es también la resistencia, la rigidez, la tenacidad, la adhesión a las fibras, la temperatura de servicio y la resistencia a agentes ambientales. También existen numerosas resinas disponibles para el proceso. Estas deben tener una viscosidad entre 50 y 500 CPS. También aquí nos dice que si la viscosidad es demasiado alta, la fibra puede tener tendencia a moverse o impregnarse demasiado despacio. Además de que existen que el molde llegue a llenarse antes de que los hilos individuales de fibras estén completamente impregnados. La que sigue. Ahora, el del lado derecho vemos algunas características que afectan el proceso, como es el tiempo, temperatura, viscosidad, el ciclo curado y el pot life. Ahora, unas características que afectan el comportamiento en servicio es el módulo, resistencia, la temperatura de servicio, el medio ambiente y la adhesión a las fibras. La que sigue. Ahora, los sistemas de resinas para el proceso de RTM incluyen poliéster, vinilester, uretanos, epóxico, fenólicos, bismilimidadas y polilimidadas. Generalmente estas resinas son ocupadas en
en procesos de automotriz y industria aeronáutica. Y aquí vemos algunas características de alguna resina ideal que tendría que tener una viscosidad de 200 CPS, un pot life de 2 horas a temperatura ambiente, trabajar en un tiempo de curado de menor a 175 grados Celsius, un tiempo de curado menor a 1 hora y postcurado que si es posible lo evitemos. La que sigue. Ahora, hablando de la resina ideal, pues bueno, como les comenté, que tendría una viscosidad menor a 200 CPS, trabajar a 175 grados Celsius y un tiempo de curado menor a 1 minuto. También algo que sería importante agregar es en este tipo de proceso ¿cómo se dice? La inyección es importante de la resina. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un buen sistema que, como vimos en el anterior proceso, también que nos ayude a liberar el aire. Porque si se queda el aire en este tipo de proceso, como vimos, o sea, no toda la fibra se puede impregnar de la resina y pueden quedar ahí algunos residuos que no son buenos. También en las resinas agregar que se pueden agregar las dos en un mismo tanque sin que éstas reaccionen, o antes de agregar al molde, estas pueden juntarse e irse agregando al molde. ¿Por qué? Porque la reacción de polimerización se hace entrando en la preforma. La que sigue. Y bueno, estas son algunas referencias para ampliar un poco el tema de las que tomamos. Creo que sería todo. Bien, entonces, ¿se entendió el proceso? No muy bien. Vamos a compartir. Ok, normalmente, como les decía, RTM es una familia de procesos, que significa Resin Transfer Molding o moldeo por transferencia de resina. O sea, existen muchas variantes, sin embargo, las cosas en común. Bien, primero es que se requiere hacer una preforma. ¿Qué es la preforma? Bien, pues es la arquitectura del refuerzo tal como va a quedar en la pieza, nada más que sin resina todavía. Entonces, por un lado hay que fabricar la preforma. Esta preforma se coloca dentro de la cavidad de un molde. Este es un proceso de molde cerrado. Quiere decir que el molde o la cavidad se forma por dos partes, ¿no? Se cierra y se forma ahí una cavidad en donde se coloca la preforma. Y posteriormente lo que hay que hacer es transferir la resina. Existen muchas maneras de hacer la transferencia de resina, pero básicamente, o la mayoría de todos estos procesos, cuando menos los que se utilizan para piezas importantes de algún significado estructural, se asiste por vacío. Entonces, es RTM, pero asistido por vacío. Entonces, bueno, aquí hay una cosa importante. Primero, ¿sí se entendió lo que es la preforma? Ahora, como es un proceso de molde cerrado, ustedes van a invertir en un molde rígido, que normalmente es muy caro. Los compañeros hablaron de los materiales, o sea, de acero, de aluminio, etcétera. Quiere decir que es muy caro. ¿Sí? Entonces, tienen que estudiar bien su molde para poder fabricar una pieza como esta. Ahora, a diferencia de los procesos de molde abierto, aquí ustedes tienen posibilidad de controlar toda la superficie funcional de las dos partes del molde. Es decir, que la superficie externa de su pieza, pues va a heredar las propiedades de la superficie funcional del molde. Eso significa que por todos lados ustedes tienen control dimensional, control de tolerancias dimensionales, control de tolerancias geométricas, control de tolerancias de forma, rugosidades. ¿Sí? Entonces pueden fabricar, por el hecho de que
se tenga que hacer una preforma, entonces ustedes pueden fabricar piezas muy complejas con tolerancias estrechas, tanto dimensionales, geométricas, como también de rugosidades. Además de que también pueden incluir dentro de la pieza insertos de otros materiales. Bien, pero una cosa importante, antes de hacer la transferencia de resina, es que esa resina la tienen que desgasificar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ustedes tienen un refresco. Ustedes tienen un refresco, está embotellado, ustedes lo ven contra luz y no le van a ver burbujas. Pero en el momento que ustedes destapen ese refresco, la presión ahí en la superficie libre del fluido, pues entonces va a bajar. Y al bajar, quiere decir que todo esos gases que estaban disueltos y se mantenían en equilibrio, disueltos en el líquido, a esa presión, pues ya disminuyó la presión y por lo tanto cambiaron las condiciones. Y esas condiciones ya el líquido no es capaz de mantener todos esos gases al interior. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a formar burbujas, van a empezar a salir las burbujas. Bien, imagínense que ustedes tienen una resina. Normalmente esa resina pues, es líquida, ya tiene todos los elementos, pero se almacenó en un depósito, ¿no? Tienen una cubeta, y esa cubeta tiene una superficie libre con el aire, entonces hay un intercambio de moléculas entre el aire y la resina, de tal manera que se vaporizan, algunos salen, se desprenden vapores de la resina que se mezclan con el aire, pero también hay aire que se disuelve dentro de la resina. Entonces, si ustedes hacen la transferencia, normalmente estos procesos son asistidos por vacío, entonces la pieza les va a salir porosa. ¿Por qué? Porque al momento de estar expuestos ahí en la cavidad del molde al vacío, entonces esos gases disueltos van a tender a salir. ¿Y cómo se van a presentar? Pues en forma de burbujas. Entonces para eso se necesita desgasificar la resina. Es decir, para eso requiere una cuba, como la que está aquí abajo, abajo a la izquierda. Entonces colocan el recipiente con la resina y en esta cuba le aplican vacío. ¿Para qué? Justamente para que esos gases salgan. Eso puede ser asistido por ese agitador que está adentro, sumergido dentro del recipiente con resina. ¿Sí? Se evacúan todas las burbujas, ¿no? Entonces, ya una vez desgasificada la resina, ya pueden hacer la transferencia. Entonces, se aprovecha en muchas ocasiones esta cuba, pero ahora para aplicar presión. Y esta presión va a ser la fuerza motriz con la cual se va a llevar a cabo la transferencia de resina. Mientras, de todas maneras, por el otro lado se tiene que mantener el vacío. Ahora, una vez que se llene toda la cavidad del molde, pues por aquí, por el puerto de vacío, va a empezar por la canalización del vacío, va a caer resina. Si esa resina llega a entrar a la bomba de vacío, pues les va a afectar su sistema de generación de vacío. Por lo tanto, lo que se emplea es una trampa de resina. Es decir, la resina líquida que vaya entrando en los conductos de vacío, pues se va a quedar aquí, va a caer aquí en este depósito por gravedad y pues no va a entrar nada de resina a su bomba de vacío. Entonces, eso es importante. Bien, ahora, normalmente aquí dentro del molde cerrado, después de que se hace la transferencia de resina, se tiene que llevar a cabo el proceso de polimerización. ¿Sí? Bien, quiere decir que su molde debe estar provisto de resistencias calefactoras. Pero una vez que se lleva a cabo el ciclo de polimerización, que ya está polimerizado, su matriz, entonces hay que enfriar. ¿Para qué? Para poder extraer la pieza. Entonces, este tipo de moldes, pues necesariamente
tiene integrados sus resistencias calefactoras, pero también tiene integrados un serpentín. Ahora, como está adaptado para piezas de geometría compleja, que además pueden ser de alto desempeño estructural, entonces tienen que cuidar la distribución de los puntos por los cuales se está transfiriendo la resina y los puntos por los cuales se está evacuando el aire, bueno, se aplica el vacío. ¿Por qué? Porque obviamente la resina va a fluir de los puntos en donde se transfiere la resina a los puntos en donde se está evacuando el aire o el vacío, se está aplicando. Si ustedes no cuidan la forma del avance de la resina, entonces puede haber lugares en los que queden huecos, lo cual pues es un defecto, pero imagínense que ustedes ya invirtieron en este molde carísimo, porque es normalmente rígido, porque ustedes lo que quieren obtener es una pieza compleja con tolerancias dimensionales estrechas, entonces tiene que ser de un material rígido. Y además está provisto de resistencias calefactoras y además está provisto de un sistema de enfriamiento, o sea, esto lo vuelve un molde muy caro. Así que muy probablemente la superficie funcional del molde, de las dos partes, las hicieron por un proceso de maquinado. Entonces, normalmente tienen que estudiar el flujo de resina para especificar bien los puntos por los que va a hacer la transferencia de resina antes de que fabriquen el molde. Entonces, eso muy probablemente nos va a llevar a ustedes a hacer ese análisis a partir de mecánica de fluidos computacional, por ejemplo, antes de que inviertan en el molde, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el tipo de piezas. Bueno, del lado izquierdo arriba tenemos justamente un equipo sencillo, o sea, de transferencia de resina. Pero vean ustedes que todo este es el molde, tiene provistas unas serpentín de enfriamiento, adentro hay unas resistencias calefactoras, esta es la cuba de la que estábamos hablando, por aquí se hace la transferencia de resina, entonces normalmente el molde se cierra, está entre esta prensa justamente para mantener la carga y que al momento de hacer la transferencia no se abra el molde. Bien, y hablamos de la preforma, entonces aquí tenemos la preforma para hacer un panel rigidizado. Entonces, un panel que se llama integralmente rigidizado porque en una sola pieza van ustedes a hacer las nervaduras de esos elementos rigidizadores. Entonces, aquí ven ustedes que la tela o el refuerzo está en forma de tela y está cosida. Están las nervaduras de tela. Todo esto es refuerzo seco. Es la arquitectura del refuerzo tal como va a quedar en la pieza. Entonces hay que fabricarlo. Para eso muchas veces se requiere tecnología textil para hacer esta preforma. Esta preforma después va a ir dentro del molde. Entonces vean ustedes el tipo de piezas que se pueden fabricar. Este seguramente es un herraje, interfaz, entre algún mecanismo del tren de aterrizaje y el resto de la estructura de una aeronave, por ejemplo. Entonces aquí vemos que incluso tiene insertos metálicos. Como les había dicho, este proceso está adaptado justamente para que puedan meter insertos de otros materiales dentro de la pieza. Entonces, aquí en este caso, pues no podrían ustedes tener unos elementos, unos eslabones de un mecanismo y que hubiera fricción entre dos elementos de material compuesto, porque se destruirían. El material compuesto podría soportar muchas cargas, pero no puede soportar desgaste. Entonces, en esas partes funcionales donde hay pares cinemáticos, lo que conviene es justamente que esos pares cinemáticos se realicen utilizando metales o algún otro tipo de materiales, justamente, por ejemplo, para hacer los cojinetes de fricción. Entonces, eso requiere de otros materiales como son los metales. Y esos tienen que estar integrados a la pieza. Este proceso permite, por un lado, geometrías muy complejas, como ven ustedes aquí, y la posibilidad de tener insertos metálicos, como estos que se ven aquí. Otra pieza hecha por RTM es que seguramente es un eslabón de un tren de aterrizaje, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo
El cuerpo básicamente está en material compuesto. Además, vean ustedes la rugosidad, hasta brilla, ¿no? Es una rugosidad muy baja. Entonces, y además requiere tolerancias dimensionales estrechas, ¿no? Tolerancias geométricas también importantes, justamente por los pares cinemáticos que se están utilizando, y obviamente insertos metálicos. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? ¿Cómo se mete la preforma en la cavidad del molde? Pues así. Tú tienes que diseñar el molde para que puedas colocar tu preforma. ¿Sí? La preforma ya tiene la arquitectura del refuerzo tal como va a quedar en la pieza. Entonces, tienes que diseñar tu molde de tal manera que lo puedas hacer. ¿Sí? Profesor, ¿y Sí. existe algún defecto en el exceso de resina o cómo podría Bueno, una de las controlarse esa ventajas de cantidad? este proceso es que normalmente el exceso de resina es muy pequeño, solamente lo que queda en los conductos, ¿sí? Ok. Pero la cavidad, como es un molde rígido, o Ajá. sea, ya tienes un volumen definido de tu preforma y ya sabes cuál es el volumen de la cavidad, por lo tanto ya tienes un volumen específico de matriz. Ok, pues o sea, se determina ya para que no pase eso Se de que haya... determina por el diseño de tu molde, Claro. por el diseño de la cavidad del molde. Dependiendo de ese diseño, así va a ser tu fracción volumétrica, pero obviamente tú vas a diseñar ese molde de tal manera que tú logres la fracción volumétrica que tú estás esperando. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, claro. Bien, ¿dudas? Entonces, claro, con este proceso sí puedes fabricar piezas de material compuesto con una estabilidad dimensional, con una estabilidad de tolerancias dimensionales de forma, geométricas, rugosidades importantes. Esto es muy, muy necesario. Por ejemplo, cuando vas a fabricar los álabes del fan, que ahora son de material compuesto, las palas en los turbohélices, motores turbohélice, la hélice, las palas de la hélice, las puedes fabricar con este proceso. Ahí se requiere una estabilidad dimensional, porque además responde a un requerimiento aerodinámico, pero además, como es una máquina rotativa, entonces todos esos elementos, las palas, deben tener tolerancias en la variación del peso, o sea, muy pequeñas. ¿Sí? Y además, no solamente en el valor del peso o de la masa, sino en la posición del centro de masa. Y esto sí lo puedes lograr mediante este proceso. ¿Por qué? Porque si no pudieras asegurar esas bajas tolerancias, esas tolerancias estrechas en la masa o en el centro de masa, en la posición del centro de masa, entonces lo que te generaría sería un gran desbalance y sería muy complicado balancear ese rotor. Por lo tanto, entonces, uno de estos procesos sí está adoptado para ese tipo de aplicaciones. ¿Sí se entiende? Más o menos. Creo que por aquí tenía otra imagen. Sí, miren, aquí hay otras imágenes. Por ejemplo. A ver. Miren, esto de aquí es la preforma de un álave. O sea, es el refuerzo, la arquitectura del refuerzo seco, tal como va a quedar en un álave hecho en material compuesto. Ustedes tienen que aplicar técnicas textiles, coser varias capas, dependiendo cómo está la forma, y después se hace la transferencia de resina y lo que se obtiene es un álave en material compuesto. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces es el tipo de piezas. Aquí vemos un defecto, por ejemplo, mira, entonces les voy a presentar un defecto. Esta es una pieza, es en realidad experimental, es una placa
hecha en material compuesto, fibra de carbono y epóxico. Pero aquí está el puerto de entrada y aquí está el puerto de vacío. Pero aquí hay un defecto. Justamente aquí no se impregnó. ¿Por qué? Porque la resina siguió un camino, obviamente, pues el que le dio menos trabajo para llegar acá. Y eso implica que esto quedó seco. Pues imagínense que ustedes no prevén todo esto a la hora de que ya tienen su molde, que además es carísimo. Pues entonces van a tener que, imagínense que no les resulte, van a tener que modificar. Entonces sí les va a salir muy caro, ya sea que ese molde no les sirva, o imagínense todos los retrabajos que tienen que hacer en el molde para que pueda funcionar. Entonces por eso es importante analizar cómo va a avanzar la resina antes de que se metan en la fabricación de su molde. ¿Sí se entiende? Pero entonces, ¿ese es parte del defecto del mismo molde o de la Sí, claro. preforma? Es de los dos, porque obviamente, sí, depende de la posición de dónde están los puntos en los que haga la transferencia y de la permeabilidad de la preforma, pero ya dentro del molde. ¿Sí? Ok. Sí, depende de esos dos. Por eso sí hay que tener cuidado y hay que estudiar bien el avance de la resina. ¿Sí? Para ese ubicar bien estudio, esos puntos. ok. ¿Y ese estudio del avance de la resina, o sea, cómo se determina? Porque, pues, Bueno, no. es que tú tienes que hacer un análisis, es probable que tengas que hacer un análisis por mecánica de fluidos computacional, nada más que ahí, recuerda tú que va avanzando la reacción de polimerización y por lo tanto va variando a lo largo del proceso la viscosidad. O sea, en tu modelo tienes que incluir la variación de viscosidad con el tiempo. Ok. Y en lugar de un conducto, en donde tienes una permeabilidad infinita, ¿no? Acá tienes que fluir a través de un medio poroso que tiene una determinada permeabilidad y que además es un medio ortotrópico. Quiere decir que la permeabilidad en este medio no es como si fuera una esponja, que sería aproximadamente isotrópica, sino tienes direccionalidad en las propiedades de permeabilidad. ¿Sí? Ok, sí. Sí, profesor. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bien, entonces, ¿cómo le hacemos con las clases que nos hacen falta? Disculpe, profe, creo que Sí, de ahí hubo un malentendido. Tengo que aceptar que fue por parte de mía. Cuando le mandé el correo,